Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de Trainability. Y hoy tengo el gusto de entrevistar a un amigo de la casa, el gran Fabri Carraps. Fabri es fisio, es doctor en medicina, egresado de la Facultad de la Universidad de la República, ¿no? Udelar. Y bueno, Fabri es un crack porque aparte de entrenar, laburar, trabajar con deportistas, se hace un rato para venir a hablar con nosotros de cosas que tienen que ver con entrenamiento, fisioterapia, rehabilitación. Así que, bueno, Fabri, bienvenido. Bueno, muchas gracias por tenerme acá, Rodri. Acá te tengo con mi mega micrófono. La idea es la siguiente. Cada vez que trabajo en el gimnasio, tengo como 1 de cada 3 personas que vienen al gimnasio que tiene algún tipo de dolencia. Sintomatologías clásicas como lumbalgias, contracturas y alguna que otra cosa que te hace pensar un poco más. Y la primera pregunta que te quiero hacer y que me contestes o que nos contestes es ¿qué es el dolor y cómo se aborda el dolor por parte de un fisioterapeuta o por parte de un entrenador de la mano de un fisio? Bueno, capaz que lo primero que tenemos que decir es que hay una diferencia entre lo que es el dolor como experiencia, que es una experiencia, aparte de somática, es emocional y cognitiva. Eso quiere decir que quizás el mismo golpe que te den a mí, que te den a vos, en vez de a mí, lo sintamos de forma diferente. Eso varía. Nuestro estado de ánimo, lo que nosotros pensamos que ese golpe lo hizo y otras variantes. Y otras simplemente el estímulo nociceptivo, que es simplemente estimular un nociceptor, con lo que sea un pinchazo, una cama, no sé qué, y envía una señal a nuestro cerebro que nosotros sentimos, valga la redundancia. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces el dolor es un mecanismo como defensa del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros sentimos dolor es que el cuerpo nos está diciendo esto me está dañando. Eso es cuando es un dolor, es la función biológica del dolor. Existen otros dolores como son los dolores, cuando el dolor es una patología, que son por ejemplo de origen nervioso, que es un problema, una patología en sí mismo, donde uno siente dolor, pero no hay ninguna estructura que se esté lesionando. ¿Está? Y lo que dijimos también hoy, es una experiencia, aparte de somática, cognitiva y emocional. Muchas veces quizás una persona tuvo una lesión en la que fue dada de alta, y se queda con cierto miedo a que le pase de vuelta, se pone mal porque practicaba un deporte y ya no es el mismo, tiene que volver como a subir los escalones en lo que es la parte de rendimiento, y muchas veces como que se siente aprensivo. Entonces está constantemente pensando pura y exclusivamente en el dolor, y eso hace que en realidad sienta molestias que son normales en cualquier etapa de recuperación, y que no necesariamente quiere decir que algo esté mal con nosotros. Está bueno porque en realidad, te escucho y me hace pensar en pila de personas que de repente me dicen, no, yo en esta rodilla tuve X lesión hace 4 o 5 años y cuando camino la siento y a veces me hace pensar, pero ¿la sentís porque tuviste esa lesión hace 4 o 5 años o porque quedaste con la idea Exacto. de que porque tuviste esa lesión te va a seguir molestando? Exacto. Sí, es interesante. Yo me acuerdo que una vez leí una definición de dolor que creo que era una enfermera que decía que el dolor es esa cosa que sentís cuando sentís dolor. Está bueno porque vos decís, ¿qué carajo te duele? Te puede doler muchas cosas. Fabri, cuando a la hora de abordar a un alumno, a un paciente, cuando tal vez ya pasó por fisioterapia, ya está en una etapa donde se está como readaptando a su plan de entrenamiento, está regresando al gimnasio, ¿cuál podría ser el procedimiento que podría tener una persona, un profe del gimnasio, a la hora de abordar a esa persona que te dice, mira, yo tengo esto o tuve esto? ¿Por dónde lo encauzarías? Bien, capaz que lo primero siempre es pensar en cuáles son los objetivos de la persona. Por ponerte un ejemplo, una paciente, un cliente de 85 años, si es una prótesis de rodilla, a mí lo que me importa es caminar. Eso va a ser un tipo de rehabilitación, o los objetivos que vas a tener con él en el gimnasio van a ser unos. Otro muy distinto es un paciente que tuvo una plástica de cruzado, le dieron el alta de la parte de la rodilla que estaba bien y tiene que volver a reincorporarse a jugar al fútbol, al básquetbol o a lo que sea. Digo esto porque siempre, el trabajo del entrenador en el gimnasio una vez que está dado de alta es tratar de readaptar al paciente a sus objetivos. ¿Está? No hay como una fórmula mágica, más allá de que existen los protocolos de rehabilitación y demás, que digan esto se hace con todas las rodillas, esto se hace con todos los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está?
Entonces tiene que venir pensado por ahí, y también quizás lo que a veces hay como un problema de comunicación entre lo que es la parte del equipo rehabilitador y el equipo que después viene después del entrenamiento, ¿no? Primero porque a veces directamente no se conocen, uno no comprende bien cómo es el trabajo del otro. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Sí, está bueno, porque a veces como que a mí me da la impresión de que como que uno entra como en el terreno del otro y a veces se vuelve como medio ambiguo. Y vos sabés que hoy me acordaba que la primera vez que cuando te conocí, o las primeras clases en el MIF, eran, o en la escuela de entrenadores, yo sabía que eras fisioterapeuta, y me acuerdo de una cosa que dijiste que me quedó resonando en ese momento, que era que la fisioterapia y el entrenamiento son cosas parecidas como desde diferente mirada. Y claro, y el ir aprendiendo de cosas de entrenamiento me fueron dando cuenta que, de verdad, hay cosas que se parecen mucho a fisioterapia. Entonces, ¿cómo no pasarse para el otro terreno, no? Exacto. Quizás lo que muchas veces, por ejemplo, que yo hice las dos cosas en el curso de entrenamiento y aparte de mi trabajo como fisioterapeuta, los conceptos de entrenamiento son los mismos, simplemente que nuestros objetivos son distintos. ¿Entendés? Una cosa, yo por ejemplo, trabajar potencia, hipertrofia con mis pacientes no es lo que trabajo, ¿tá? Pero el concepto de carga progresiva, reposo, estímulo adecuado siguen siendo exactamente los mismos que maneja un entrenador al que maneja un fisioterapeuta, simplemente que para logros distintos. Por eso yo digo que el entrenamiento va cambiando con respecto a cada persona. Una de las cosas que creo que, y corregime si me equivoco, me parece que ha cambiado bastante con respecto a las personas que van al gimnasio que tienen una dolencia y a la rehabilitación, es que tienen como un rol mucho más activo. Me parece que cuando alguien tiene un dolor, sea de espalda o sea de X lesión que tuvo, o tiene una dolencia por X cosa que hizo en su vida, me da la impresión de que antes era como esta cosa de cuidarlos más, para quedarte más tiempo quieto, permanecer más tiempo sentado, no lo uses, no lo toques. Y ahora es como que, no, a pesar de que te duele, bueno, hay ciertos tipos de movimientos que los podés continuar haciendo, hacelos para no perder esa capacidad de movimiento. ¿Es así? ¿Ha cambiado? ¿No? ¿Cómo lo ves? No, es así porque se vio, te voy a poner por ejemplo, una lumbalgia. Capaz que antes, en la época de nuestros padres, una lumbalgia te decían, tírate a la cama una semana y se te pasa. Y después el dolor empeoraba. Porque se demostró que a veces la inactividad que lleva a atrofia muscular, desuso, posiciones viciosas que aumentan el dolor. O sea que ahora realmente las tendencias son a la movilización lo más precoz posible y empezar con los estímulos mecánicos lo más pronto posible también, que es lo que ayuda también. Otro ejemplo, una fractura. Una fractura tiene un tiempo de consolidación y parte de la rehabilitación es la carga precoz para estimular justamente a que el hueso forme sus líneas de fuerza en el sentido en el que tiene que trabajar y soportar fuerzas. Está bueno porque y claro, cuando decís lo más precoz posible es lo antes que la persona pueda hacerlo de la manera en la que lo pueda hacer, supongo, ¿no? Sí, o sea, siempre hay los tiempos biológicos del cuerpo no cambian para nada, no hay forma de adelantarlos. Hay que respetar cierta quietud. Un esguince no vas a estar moviéndolo a las 24 horas, tiene una etapa hiperaguda que es reposo, elevación, hielo y analgesia, no hay vuelta. Pero una vez que se pasan esas etapas, la tendencia es a cada vez más pronto empezar con la rehabilitación, digamos, mecánica y funcional, sí. Qué copado. Hace un tiempo tuve una alumna que había tenido de adolescente un cáncer de omóplato. Me acuerdo que la viste, o creo que te consulté, y le sacaron el omóplato. Y ella tenía varios movimientos de la articulación del hombro, la podía hacer perfectamente, y a pesar de no tener el hueso en el omóplato. Y en su momento me hizo flashear. Yo dije, acá hay algo que no está como, ¿qué está pasando? Y me da la idea de que el fisioterapeuta cuando ve la rehabilitación lo ve más desde el movimiento y no tanto músculos hinchando, sino una cosa más como integral. ¿Es así? ¿Es como que ustedes ven esto como el entrenamiento más tipo, bueno, movimiento de esto, aquello, y busco ciertos rangos de movimiento dentro de la rehabilitación? Sí, nuestro objetivo realmente en ese tipo de casos es mantener siempre la funcionalidad del paciente, ¿tá? Una persona que no tiene omóplato, pero
tiene movimientos del hombro funcionales que le permiten llevarse la mano a la boca, desabrocharse su tiempo, ponerse una remera y demás, ese es nuestro objetivo con ese paciente. A ese paciente a mí no me importa que tenga un deltoides enorme de culturista. ¿Para qué? La persona necesita mover el hombro. Es lo primero y lo más importante. Bien. Fabri, ¿qué sugerencia le darías a un entrenador que se encuentra en el gimnasio con un caso de una persona, por ejemplo, que siente dolor, que tiene debilitado cierto movimiento, tiene algo de miedo a la hora de moverlo y, bueno, pero quiere comenzar a hacer ejercicio? ¿Cómo hace para abordar ese caso sin cargarlo con más miedo al alumno que comienza a entrenar, pero él también sentirse seguro de, bueno, estoy haciendo las cosas medianamente bien? Bien, perfecto. A mí me parece lo primero siempre cuando generalmente los clientes vienen con consultas que quizás exceden las capacidades de uno o las competencias de uno, es que la persona vaya y consulte a un profesional. Eso es lo primero. Una vez que el profesional dice, no, esta paciente está bien, está de alta, no hay ninguna lesión ahí, es importante que el cliente comprenda eso para que no se siga pensando totalmente en el dolor y demás. Y, por ejemplo, ir lentamente agregando ejercicios en complejidad y en fuerza. Por decir un ejemplo, no sé, una persona le duele la espalda de hacer sentadilla. La técnica está bien, va, no sé, al médico, traumatólogo, fisioterapeuta, le hace radiografía, está todo bien, no tiene ningún problema mecánico que lo impida. Bueno, simplemente empezar. Trabajo de técnica, trabajos quizás de fuerza pero sin peso, por ejemplo con bandas elásticas. Después agregamos peso axial, baja carga, muchas repeticiones y así vamos aumentando progresivamente. La idea siempre de cuando un paciente viene con cierta aprensión a algo es no empezar con cosas de golpe, ir mostrándole a esa persona que lentamente como que va superando obstáculos y como que su condición va mejorando. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entiendo perfecto. Sí, sí, porque aparte es como, o sea, es lo que decías recién, ¿no? Es que coincide con estos principios de entrenamiento del aumento progresivo, del estímulo eficiente y claro, vas acompañando a la persona a perderle ese miedo al propio movimiento que, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de que es la idea que tenés construida acerca del dolor y eso es lo que capaz te termina limitando más en el propio movimiento. Exacto. Bueno, Fabri, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte acá. La verdad es que, esclarece tener profesionales como vos que involucran varias áreas del entender del movimiento humano y hacen mucho más fácil el laburo. Así que, Fabri, sos un genio. Y bueno, y ustedes que estuvieron en el podcast, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo.